Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo un vídeo nuevo de ZBrush. En este caso vamos a ver cómo podemos modelar una capa. Tenemos aquí la referencia de este Superman y bueno, esto luego se puede aplicar, pueden ser capas de personajes, ya sean superhéroes, ¿no? Este tipo de personajes que suelen tener capa o algún tipo de complemento, de prop de un personaje. Podría ser un estandarte, por ejemplo, ¿no? Imaginaros un guerrero del caos, por ejemplo, algo así con un estandarte. Vale, lo primero que he hecho, fijaros, tenía el modelado todo por piezas, lo que he hecho es un merge visible temporal, ¿vale? Lo que he hecho es juntar todo el personaje, juntar control W para generar un único polygroup, aplicar Dynamesh, que es esta pieza temporal que voy a utilizar para modelar. ¿Por qué? Porque quiero que la capa se ajuste de la mejor manera posible en los hombros. Entonces vamos a utilizar la propia base del personaje, ¿vale? Lo he dicho, un merge visible, o sea, todo el personaje junto, importante que no tenga geometría interna, ¿vale? Le aplicamos ese Dynamesh para rellenarlo. Suavizamos un poquito porque sabéis que está muy marcado, realmente una capa no se verían todos los músculos tan marcados, quizá un poco algunos, sobre todo los músculos más volumétricos, parte del trapecio por ejemplo, y fijaros que lo que intento hacer aquí es una máscara, que luego voy a modificar, en la que voy a intentar sobre todo representar la parte que se apoya de la capa sobre los hombros, ¿no? Que se van dando un poco hacia el traje. Entonces, pues bueno, combino diferentes tipos de máscara. Me habéis visto utilizar, por ejemplo, la herramienta un poco de marco que se genera con la máscara, la herramienta del lazo y ahora la herramienta de freehand, que es como para dibujar, ¿no? Quiero liberar un poco, exacto, esa parte central de la capa y bueno, pues ya más o menos veis aquí ya la idea de la pieza que quiero hacer. Esto se podría hacer a partir de un extract, pero vamos a hacerlo aquí de una manera distinta que considero que en este caso es mejor. Lo vais a ver enseguida. Dedicar el tiempo que necesitéis en esta máscara porque es importante que nos quede lo mejor posible, ¿vale? En este tipo de cosas, porque luego lo que tengamos que mover después de hacer la máscara, si tenemos que utilizar el move, nos va a modificar la geometría y se va a ver peor. Entonces siempre el tiempo que necesitemos. Control W a la máscara para generar un polygroup, Control mayús clic para ocultar el cuerpo en este caso y fijaros que he ido a Modify Topology, Delete Hidden o eliminar oculto para borrarlo. Siguiente paso, deformador, he hecho un polish, puede ser un polish by feathers por ejemplo, para suavizar un poquito los bordes y ahora estáis viendo que hago un Z remesher, ¿vale? Me ha dejado ya todo, pues normalmente Z remesher hace una geometría mejor, me lo deja todo como quads. Si hubiera algún detallito que quiero modificar, alguna arista que se pierde, ¿no? Que a veces el Z remesher no respeta tanto las aristas, pues la puedo modificar manualmente antes de seguir con esta operación, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es buscar de reducirle un poco más la geometría a este modelado. Vale, ¿veis? Le vuelvo a aplicar. Para que baje la geometría al hacer el Z-Remesher estoy utilizando la opción de half, que sería buscar, que vaya recalculando y buscando la mitad. Vale, mirar hasta dónde he llegado. En puntos activos tenemos 133, con lo cual es una pieza muy low y como decía que se adapta muy bien, está justo pegada, fijaros, la tenemos justo ahí pegada a la malla base del personaje, un poquito por debajo, pero bueno, eso luego como le haremos un extract a la pieza no habrá problema. ¿Veis? Ajustamos un poquito más y entonces al ser tan low poly podemos trabajarla de manera, bueno, pues como tener más control sobre la pieza. Fijaros lo que hago, quiero seleccionar los vértices de abajo, con lo cual enmascaro, invierto la máscara, W utilizo el gizmo y aquí veis como lo que puedo es estirar esos polígonos, por ejemplo, generar más geometría. Ahí veis que estoy utilizando el pincel de Z Modeler, ¿vale? Que os recomiendo que lo utilicéis, normalmente lo activáis, BZM y con barra espaciadora decidís si queréis aplicar una acción en un plano, en un vértice o en un edge, ¿no? Y entonces, bueno, pues fijaros que puedo seguir estirando. La manera de seleccionar, ya os digo, vértices es enmascarar y control clic invertir esa máscara. ¿Vale? Pues fijaros un poco la idea. Simplemente quiero distribuir un poco mejor esa geometría. Porque bueno, al hacer el ZRMS y luego haber movido algunas cosas me la han modificado un poco. Fijaros que lo que quiero es que sean equidistantes más o menos, ¿no? Que tengan la misma separación entre ellos, a ser posible, ¿vale? En este caso. Vamos buscando un poco ese punto, hacemos la máscara con control y invertimos la máscara, control clic fuera del personaje y a partir de ahí estiramos con W utilizando el gizmo, las flechas que de los diferentes ejes, en este caso la altura en Y. ¿Vale? Lo que he hecho es, fijaros, habéis visto que he pulsado exactamente ahí en X, pero no la flecha que nos movería hacia un lado, sino escalamos, ¿vale? Utilizando la simetría. Fijaros que siempre tengo la simetría activa, luego la desactivaremos para dar algún detalle asimétrico. Ahí lo que estoy es utilizando lo que os decía, barra espaciadora, seleccionáis la acción, en este caso borrar y
edge loop complete, ¿vale? Entonces, lo cual estamos borrando esos loops horizontales porque me parecía que teníamos mucha geometría. Pero eso es a gusto de cada uno. Hay gente que trabaja con mucha más geometría porque se siente más cómodo, ¿vale? Eso es algo, ya os digo, muy personal. Ya tenemos una base bastante funcional de la capa, ¿vale? Fijaros, como voy simplemente ajustando detalles hasta que la tengamos, porque luego cuando tenga más geometría, ajustar este tipo de cosas pues simplemente nos va a requerir muchos más movimientos, un poquito más de precisión. Aprovechemos entonces este punto de muy esquemático, de muy low, ¿vale? Para acabar de ajustarlo. Vale, continuamos desde aquí, en este caso, fijaros, muevo un poquito la capa, busco ese punto. Vale, aquí mejor en asimetría, pulsamos X para desactivar. Aquí sí que voy a basarme al máximo en la referencia. Fijaros, este es el lado derecho del propio personaje, es el que tenemos más pegado al borde en la referencia. Y lo que voy es buscando esa posición, en este caso son las puntas finales de la capa, que una va hacia adelante y otra va hacia atrás, fijaros un poco. Y en este caso, como tenemos poca geometría, fijaros que lo que hago es moverlos e intentar crear esa diferente ondulación de la capa, ¿vale? Moviendo los vértices con curvas que entran y salen, ¿no? Cóncavas y convexas, que generan una ondulación natural, en este caso en la tela. Y lo voy a hacer todo de manera, en este caso, pues manual, ¿vale? Como podéis ver. De nuevo, estoy utilizando la máscara para seleccionar y el gizmo para mover. Enmascaramos, control clic fuera, invertimos la selección y con el gizmo voy moviendo. Podemos también utilizar, si tenéis cierta ya experiencia o estáis un poco más, tenéis más práctica, podéis utilizar la herramienta de Move, ¿vale? Y vais a ver cómo voy a ir haciendo esta parte y enseguida estoy con vosotros. En este punto veis que voy aumentando algo de geometría, estamos utilizando Z-Modeler y en este caso haciendo clic en un edge, ¿no? O sea, en un vértice, bueno, en edge en este caso, lo que hacemos es hacer un insert loop para generar más geometría. Veis que he conseguido afinar un poquito más las curvas, le he metido también geometría en la vertical y cuando ya lo tenemos, para ver cómo queda, lo que hacemos es utilizar las divisiones, ¿vale? Para que quede curvo y suave, utilizamos control D o vamos a Geometry, pulsamos en división y generamos pues ese smooth que habéis visto ahí de momento, que ahora veréis con más detalle. Fijaros también aquí lo que puede pasar. Nosotros si al aplicar divisiones normalmente tiende a redondear el final de la capa. Si queremos que esto no suceda, que se nos quede más duro, podemos utilizar la opción de Crease, que está en Geometry, y hacer Crease Polygroup, con lo cual al hacer Control D nos generará esos bordes duros o las aristas. Ya os digo, dependiendo de cómo queremos también ese borde de la arista. Más estilizado, más duro el borde, más realista, más suave, ¿no? Como si fuera realmente una tela. Y esto ha sido todo, este es el resultado, espero que os haya gustado. Como siempre, darle like al vídeo, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!